Bienvenidos a Familia Amistad, bienvenidos. Qué gusto estar en sus hogares este día domingo. Es un gusto poderles dar la bienvenida. Bien, vamos a leer un versículo para empezar nuestra reunión. Está el Salmo 33, versículo 20. Dice así: nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Vamos a orar. Padre, en ti está nuestra esperanza, Señor. En ti esperamos, en ti sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Queremos levantar las necesidades de la gente, Señor, que nos esté escuchando, Señor, para que tú proveas lo suficiente en sus hogares, Señor, para que traigas paz en sus hogares, Señor, que traigas sanidad, Señor. Si tienen alguna persona enferma, Señor, que hagas un milagro en sus vidas, Señor. Sobre todo, Señor, que tu presencia esté en sus vidas, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, en este día y todos los días, Señor. Que podamos gozarnos en ti, Señor. Ver que nuestra meta eres tú, Señor. Nuestro gozo eres tú, Señor. Nuestra paz eres tú, Señor. Nuestro proveedor, nuestra fuente de nuestro amor y de todo, Señor, eres tú, Señor. Y te damos las gracias, Señor Jesús, por todo lo que has hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Amén. Bien, pues vamos a disponer nuestro corazón, vamos a pasar a la alabanza. Comenzamos. Te invito que desde casa adore a Jesús junto conmigo. Tomes este tiempo para adorar. Vamos a cantar juntos. En nubes llegará, los reinos se inclinarán. Cadenas romperá y toda alma alabará. ¿Quién detiene al poderoso? Nuestro Dios es león, león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Nuestro Dios es cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Se doblará toda rodilla. Oh, puertas abran ya, camino para nuestro Rey. Él vino a salvar y al cautivo liberar. Pues ¿quién detiene al poderoso? Nuestro Dios es león, león de Judá, que ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Nuestro Dios es cordero, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Se doblará toda rodilla. ¿Quién detiene el poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso?
es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Jesús te adoro. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor, por lo que has hecho por nosotros, por lo que hiciste en esa cruz. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Gracias por la cruz, oh Dios, por el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, por tus manos clavadas por mí. Me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor que en su trono está. Y hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, por tus manos clavadas por mí. Me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está, y hoy te coronamos Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo, en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, que en su trono está, y hoy te coronamos Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo, en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. ¿Qué tal, familia? Muy buenos días, que Dios les bendiga, espero que se encuentren todos bien en casita. Qué bueno que nos están acompañando hoy, domingo 7 de marzo, ya estamos en marzo. Qué tremendo que estemos todavía en esta situación. Creemos que se están empezando a mejorar las cosas, al menos ha bajado un poco los niveles de contagio, pero les sugerimos que sigan cuidándose, que sigan teniendo todas las precauciones, que no se expongan de manera innecesaria. Aquellos que tienen que salir a trabajar y que tienen lugares donde estar todo el día, pues cuídense mucho. Primeramente que nada, encomiéndese al Señor para que Dios los guarde y que les pueda estar manteniendo en salud. Y pues les comento que todavía en Amistad, aunque ya se han abierto las posibilidades para las iglesias de abrir en domingo, queremos seguir teniendo algo de precaución, queremos no adelantar las cosas. Ya hemos estado en esta situación donde se nos permite abrir, pero luego se nos cierra otra vez, así es que más que otra cosa queremos
ser parte de la solución, de no abrir para que no haya más contagios. Cuando ya haya diferentes herramientas, ya sean las vacunas o algunos otros métodos para detección más fácil del virus, pues vamos a ir abriendo las puertas. Créanmelo que les extrañamos muchísimo, que no es fácil estar grabando semana con semana estos mensajes. Es mucho más fácil compartirlos en vivo con ustedes, viéndoles sus rostros, escuchándoles. Es mucho más agradable. No es por otra razón más que por un exceso de precaución. Queremos ser exageradamente precavidos por el bien de ustedes, por el bien de nuestra ciudad también. Y bueno, pues el día de hoy yo les advertí que íbamos a estar viendo mucho acerca de Gedeón, y pues a pesar de que ya en el capítulo 8 y 9 vimos ya el fallecimiento de Gedeón, pues continuamos con su legado. Y vamos a leer, es un pasaje bastante largo, vamos a leerlo, es de Jueces 8:22, Jueces capítulo 8, versículo 22 al capítulo 9, versículo 57. Es bastante extenso, lo que pasa es que es toda una historia, toda una narración que no podemos partirla, no podemos segmentarla, porque es todo una historia, una enseñanza que se va relatando. Así es que les pido que pongamos mucha atención, porque hay muchas cosas que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Y hemos titulado esta enseñanza Los peligros del orgullo. Los peligros del orgullo. Tener mucho cuidado con el orgullo. Ese fue uno de los pecados originales de Satanás. El orgullo, el querer ser igual a Dios, y todos tenemos que tener mucho cuidado con ese aspecto, que todos podemos caer en ese pecado del orgullo. Así que vamos a leer Jueces capítulo 8, versículos 22 al capítulo 9, versículos 57. Y dice: y los israelitas dijeron a Gedeón. Recuerden que Gedeón dirigió el ataque para vencer y echar fuera a los madianitas, que llevaban muchos años hostigando y robando a los israelitas, y tuvieron una gran victoria, algo que parecía imposible de lograr. Con poca gente, Dios usó a Gedeón y a sus 300 para echar fuera a decenas de miles de madianitas. Entonces, como consecuencia de esto, los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú, o sea, sé nuestro rey, y tu hijo y tu nieto. Querían comenzar la dinastía de Gedeón, pues que nos has librado de mano de Madián. Y realmente no era Gedeón el que había librado a los israelitas de los madianitas, sino que había sido Dios a través de Gedeón. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas, o sea, los madianitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó ahí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 ciclos de oro, aproximadamente 20 kilos de oro, dependiendo del tipo de ciclos, ya sea el pesado o el ligero, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Eso era aparte. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Recuerden que un efod, el efod que Gedeón estaba produciendo, que se mandó a hacer, pues rivalizaba el que Dios había
mandado hacer a Moisés para que el sumo sacerdote lo usara. Y ese efod estaba en Siloé en este tiempo de los jueces. Y Gedeón lo llevó a su casa, a Ofra, y dice que fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, o sea, Madián, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Ahí termina el pasaje de Gedeón. ¿Por qué? Porque luego Jerobaal, hijo de Joás, o sea, Gedeón, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Tuvo 70 hijos, afortunadamente, porque tuvo muchas mujeres, no fue de una sola esposa, imagínense nada más. Pero fue un problema. Dios nunca está en favor de más de una esposa para un hombre. El plan de Dios siempre ha sido que el hombre deje a su padre y a su madre y se una a su mujer, no a sus mujeres. Siempre vemos problemas cuando esto sucede. También su concubina, versículo 31, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Baal-Berit significa el Señor del pacto, o sea, habían hecho un pacto con una deidad falsa, con un ente que no era Dios. Hicieron un pacto con él. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Eventualmente, pues cuando murió Gedeón, ni se acordaron el pueblo de Dios, ni se acordaron de Gedeón, ni trataron bien a su descendencia. Y ahorita es lo que vamos a ver. Ya entramos en el capítulo 9 y dice el versículo 1 del capítulo 9: Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, o sea, el hijo que tuvo Gedeón con la concubina que estaba en Siquem. Fue a Siquem a los hermanos de su madre, o sea, a sus tíos, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. O sea, acuérdense que somos familia. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboal, 70 varones sobre una misma piedra. ¡Qué tragedia tan grande! Después de que fue nombrado, promovido por él mismo y nombrado rey, fue y mató a sus medios hermanos sobre una piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jeroboal, que se escondió. Se llamaba Jotam, recuerden. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte
de Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Recuerden que está hablando Jotam, el único de los 70 que logró escapar. Y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, ya nos fallaron los primeros tres, ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Recuerden que todo lo que estaba contestando los que en la parábola esta que estaban hablando los árboles, siempre ponían a Dios, siempre ponían que era mejor servir a Dios que ir y señorear sobre los otros árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jeroboam y con su casa, lo cual no había sucedido, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones, sobre una misma piedra. ¿Se pueden imaginar el horror de ese espectáculo de 69, porque escapó Jotam, sobre un mismo lugar? Fue una cosa macabra realmente. Y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que os gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. O sea, que haya fuego amigo entre Abimelec y el pueblo de Siquem y de Milo. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer, y ahí se estuvo por miedo de Abimelec, su hermano. Recordemos que Abimelec era medio hermano de los 70 que mató, 69. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, aquí es algo interesante que al leerlo estaba recordando Apocalipsis, que después de 3 años y medio se revela el anticristo en lo que realmente es. Aparentemente al principio era bueno, pero después de 3 años y medio se revela como un tirano. Y aquí vemos también, después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelec para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. O sea, tanto Abimelec, que mandó matarlos, como los de Siquem, que lo ayudaron y que lo fortalecieron, le dieron la autoridad
para hacerlo. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. O sea, ya habían puesto su confianza en Abimelech, y ahora llegó Gaal, que tal vez era de los asaltadores que estaban robándole a los que iban pasando por ahí, y pusieron su confianza los del pueblo de Siquem ahora en Gaal. Mucha atención vamos a poner. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Ya entrado en tragos, se envalentonaron. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelech y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jeroboal y no es Zebul, ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de los de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano. Siempre hay alguien que cree que puede hacer mejor las cosas. Pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech: aumenta tus ejércitos y sal a pelear. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana, al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. O sea, le estaba incitando a una guerra civil. Como Gaal había hablado de más en ya pasado de las copas, pues fue con el chisme y echó a andar a Abimelech. Claro que estaba también viendo que su puesto estaba en peligro. Si caía Abimelech, el de él también iba a caer. Levantándose pues de noche, Abimelech y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: he ahí la gente que desciende de las cumbres de los montes. O sea, vienen bastantes personas y no se ve que vengan con buenas intenciones. Y Zebul le respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. O sea, básicamente le está diciendo: andas viendo moros con trinchetes. Volvió Gaal a hablar y dijo: he ahí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿dónde está ahora tu boca con que decías: ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues, si eres valiente, y pelea con él. O sea, andabas muy valentito anoche, con valentía del alcohol, pues ahora sí, se te hizo lo que pediste anoche. Ahí viene Abimelech con un ejército. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech. Mas lo persiguió Abimelech y Gaal huyó delante de él. ¿Qué dijo Gaal? Más vale aquí corrió que aquí murió. Y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma. Y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Aconteció que al día siguiente el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelech. Hubiese sido este pasaje
Hay varias partes donde hubiese sido bueno terminar hasta ahí, pero Dios nos da absolutamente todo el panorama. No nos pone personajes limpios de toda su humanidad, sino que nos muestra exactamente cómo son y las situaciones cómo fueron realmente. Repito, este pasaje hubiese sido bueno que hubiese terminado en varias ocasiones, pero continúa porque Dios quiere enseñarnos cuál es el problema tan grande que se ocasiona cuando permitimos que el orgullo entre en nuestras vidas. Entonces fue dado aviso a Abimelec, el cual tomando gente la repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó, porque Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras 2 compañías que acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día. La misma ciudad que él quería gobernar ahora estaba peleando contra ella. Y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba. Y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. O sea, en lugar de buscar a Dios, al ver el horror que estaba sucediendo, cómo Abimelec estaba yéndose en contra del propio pueblo, en lugar de arrepentirse y buscar a Dios, se metieron en refugio al templo del dios Berit, que ellos mismos se habían hecho. Y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba. Y tomó a Abimelec un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. O sea, vieron cómo corté una rama, pues todos corten un pedazo de árbol, una rama, y síganme. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelec y las pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Qué tragedia tras tragedia, horror tras horror podemos ver en este pasaje. Después Abimelec se fue a Tebas y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y Abimelec dijo: pues ya me la sé cómo hacer esto. Algunos se me han subido a torres y ya sé cómo hacerle. Es que vino Abimelec a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderles fuego. Y ahí va a ser su segunda torre quemada. Pero Dios nunca deja que las cosas se queden como tal. Fíjense lo que dice el versículo 53. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Una piedra de molino es una cosa pesada. Pesa aproximadamente entre 10 y 20 kilos. Y la dejó caer desde la torre. Y no voy a ser muy gráfico, pero le rompió la cabeza. Seguramente es que hubo exposición del cerebro. O sea, le rompió la cabeza significa que le partió la cabeza. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató.
y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jeroboam. Qué terrible pasaje. Y como les comenté, pues no hay un buen lugar donde pararlo. Teníamos que leer absolutamente todos los versículos para poder entender qué tan profundo es el mal del orgullo cuando lo dejamos correr sin ninguna rienda. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a siempre controlar nuestro orgullo, Señor, que siempre estemos sometidos a ti, porque así como Gedeón, no siempre vamos a ver los efectos mortales que este pecado pueden tener, no solamente en nuestras vidas, sino en nuestras familias y aún en nuestra sociedad. Danos sabiduría para poder humillarnos delante de ti continuamente y buscar la humildad que solamente tu Espíritu Santo puede producir en nosotros. Te entregamos este tiempo, Señor, para que tú nos hables y podamos ser fortalecidos y podamos ser entendidos, y que tu Espíritu Santo hable al nuestro para poder alinearnos a ti en todas las áreas de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, pues como lo comentamos la última vez, dijimos que el pasaje en referencia a Gedeón iba a ser bastante extenso, y ya vamos más o menos como el cuarto o quinto mensaje centrado en la vida de Gedeón. En esta ocasión, nuestro pasaje nos lleva a una enorme advertencia en referencia a no detectar y atender fallas en nuestro carácter. Y tal fue el caso de Gedeón. Cuando comenzamos la historia de Gedeón, lo encontramos como un muchacho temeroso y con extrema baja autoestima. Y sin embargo, terminamos viendo que Gedeón se volvió un hombre rico, orgulloso, usurpador de posiciones espirituales, polígamo y otras cosas que fueron en detrimento suyo, de su familia y de la nación. Cuando leímos en el capítulo 8, en el versículo 23, al principio de la narración, la respuesta de Gedeón a la proposición del pueblo de hacerlo señor, de hacerlo gobernante, de hacerlo rey, hubiéramos querido que ahí se hubiese terminado la historia. Qué hermoso hubiese terminado la historia de Gedeón con esa decisión, con esa advertencia al pueblo de que él no iba a ser el Señor, sino que Jehová era el rey, que el Señor era el Señor de Israel. Hubiéramos querido que ahí se hubiese terminado esta historia, y de haberse terminado en ese momento, hubiese sido un final glorioso para una historia apasionante del poder de Dios en la vida de Gedeón. Gedeón contestó: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Recuerden que ellos querían hacer toda una dinastía, sino que Jehová señoreará sobre vosotros. Qué tremenda declaración, qué profunda declaración de fe en Dios. Pero lamentablemente la historia no terminó ahí, pues en el siguiente versículo se dejó ver el problema que iba a aquejar a Gedeón, a su familia y a todo Israel. En el versículo 24 le agregó a su declaración, Gedeón le agregó a su declaración de la soberanía de Dios sobre el pueblo esta lastimosa petición.
quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Respondieron, de buena gana te los daremos. Y fue el peso 1700 siclos. Y Gedeón de ellos hizo un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó detrás de ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Como consecuencia de este desliz, podemos ver al menos 7 problemas derivados del orgullo de Gedeón. Y digo que fue orgullo porque pues no era rico. Al principio del pasaje, en el capítulo 7, podemos ver que era pobre, y él mismo dice: soy pobre, de una familia pobre, de una tribu pobre. Pero de repente le vio la oportunidad de hacerse de oro. Y hay veces que esas oportunidades nos muestran quiénes somos realmente. Hay personas que cuando obtienen un poco de dinero, un poco de riqueza, el orgullo les brinca. Y esto fue tristemente lo que le pasó a Gedeón. Él pidió oro en primera instancia. Pidió oro para enriquecerse, porque una cosa fue lo que usó para el efod, pero aparte él tomó oro para sí de las placas que tenían los camellos, y dice que eran miles de camellos. Entonces se hizo inmensamente rico Gedeón. Y esto lo contrastamos. La otra noche estaba leyendo con mis hijos el pasaje de Abraham, que cuando fue a rescatar a Lot, que peleó contra los 4 reyes y tomó botín, pero le quisieron dar más, le quisieron dar dinero, el rey de Sodoma, para que pagarle la ayuda que le dio. Y Abraham dijo: no, yo no voy a tomar bienes de ti para que no digas que tú me enriqueciste. Y estaba meditando en este pasaje de Gedeón, y Gedeón dijo: sí, yo voy a agarrar todo lo que pueda. Pidió oro y creó un efod. Y un efod pues es un asunto religioso, es un instrumento, es un artículo religioso. Y muchas veces creemos que con dinero podemos agradar a Dios. Yo no sé exactamente cuál fue el objetivo de Gedeón, pero sabemos que estaba equivocado al haber hecho el efod, y que las consecuencias de haber hecho este efod fueron terribles en la vida suya, de su familia y de su sociedad, porque se alejaron de Dios. También nos dice nuestro pasaje que pues tuvo muchas mujeres, y eso es parte del orgullo. Parte del orgullo es no contentarse, dice la palabra, con la mujer de tu juventud, ser feliz con tu mujer, sino que tuvo muchas mujeres. Y no contento con las muchas mujeres que ya tenía, fue y se consiguió una concubina. Y realmente en la traducción del hebreo al castellano, realmente la palabra no es concubina, sino que vendría a ser como una prostituta en otra ciudad al sur de Ofra. La mentalidad de Gedeón era: tengo los recursos para hacer lo que se me pegue la gana. Dios está conmigo. Yo hice grandes cosas y ahora me merezco todo lo que se me antoje hacer. Y se fue a Siquem, a una ciudad lejos. Cuidado lo que haces lejos de casa. Cuidado con tener esa idea de que ya hice mucho y me merezco. ¿Cuántas veces ha habido problemas en la vida de hombres y de mujeres cuando permitimos que se meta en nuestra forma de pensar: me merezco, me merezco? No nos merecemos. Dice algún pensamiento que la gracia de Dios es que no nos da lo que realmente nos merecemos, sino que nos da lo que no merecemos, que son las bendiciones. Así es que tengamos mucho cuidado cuando se quiera infiltrar en nuestra forma de pensar:
yo me merezco. Es el principio para ver cómo el orgullo se va a empezar a filtrar en nuestras vidas. Quinto punto es que tuvo 70 hijos. No me puedo ni imaginar eso. 70 hijos. Y muchos hijos son una bendición, pero también se debe tener sabiduría para criarlos correctamente. Muchas veces, entre más hijos son, pues tenemos que dedicarles tiempo definitivamente. Pero 70 hijos, pues es muy difícil. Pero no contento con tantos hijos, fue y tuvo otro hijo con la concubina. E hizo público el nombramiento de su hijo en Siquem. O sea, no fue una cosa que escondió. Sí, lo escondió de Ofra, de su ciudad, pero en Siquem lo hizo público. Hizo algo que fuese nombramiento. Lo podemos entreleer ahí en el hebreo, cómo fue no lo escondió en Siquem, sino que todo mundo supo que él era el padre de ese hijo. Y en el nombre que le puso a este hijo, podemos ver lo que realmente había en el corazón de Gedeón. Es muy revelador lo que nos muestra acerca del corazón de Gedeón al entender lo que Abimelech significa. Ese fue el nombre que le puso a su hijo que estaba en Siquem. Abimelech significa mi padre es rey. Cuando estaba en Ofra, su ciudad, pues era religioso, tenía una humildad más o menos provocada, pero fue e hizo de las suyas en Siquem y a su hijo le puso, mi padre es rey. Hay muchas cosas que inicialmente pudieran parecer inocentes y hasta entendibles. Claro, en un contexto social sin Dios. Hay gente que pudiera leer esto y dice, pues claro que se merece disfrutar y tener lo que él quiera, pues ya se lo ganó. Pero para poder ver lo bueno o lo malo de una decisión, tenemos que analizar los frutos de esa decisión. No solamente ver la decisión, porque las decisiones muchas veces no nos muestran sus conclusiones, sus consecuencias inmediatamente, sino que tenemos que ver más adelante lo que esa decisión viene a afectar en la vida. Las decisiones, nuestras vidas son la suma de nuestras decisiones. Hay decisiones obviamente que son más trascendentes que otras, pero nuestro estado donde tú te encuentres en este momento en tu vida es la suma de las decisiones que tomaste antes, las buenas decisiones y las malas decisiones. Y repito, muchas veces no sabremos qué tan buena fue hasta que veamos el desenlace de esa decisión. Y ahora pues vemos que las consecuencias del orgullo de Gedeón en sus hijos y en el pueblo de Dios fue terrible. No conocemos todos los nombres de los 70 hijos de Gedeón en Ofra. Recuerden, una cosa era lo que él vivía en Ofra, tenía ahí sus mujeres, las legítimas por así decirlo, y tenía su otro frente en Siquem, donde tenía a su hijo Abimelech. Pero de los 70 hijos que tenía Gedeón en Ofra, solo conocemos el nombre de uno de ellos, el que se logró salvar, de Jotam, que significa Jehová es perfecto. Tal vez los otros hermanos tenían nombres similares que glorificaban a Dios, pero el hijo que tuvo con una prostituta tenía el nombre altivo de mi padre es rey. Podemos ver esa doble cara que tenía Gedeón. Donde él vivía ponía una cara de religiosidad, de moralidad, bueno, dentro de lo que cabe, pero su verdadera cara la tenía en Siquem. Ahí es donde él mostraba lo que realmente era. Y el hijo ilegítimo de Gedeón pensó, yo me llamo, mi padre es rey, o sea, Abimelech. Entonces, si mi padre es rey y mi padre ha muerto, pues eso significa que ahora yo soy rey. Yendo contrario a lo que
desde un principio Gedeón había dicho: ni yo seré señor sobre ustedes, ni mi hijo, ni el hijo de mi hijo. Pero cometió ese problema, cometió ese error de poner a su hijo más pequeño, Abimelech, ese nombre. Y el estado espiritual de Israel era muy precario. Podemos verlo. La gente de Siquem era muy precario. Bueno, pues estaban con un templo a un dios pagano. La idolatría los había hecho un pueblo muy fácil de manipular. La gente idólatra fácilmente cambia de un ídolo a otro o hace sus colecciones de ídolos. Este ídolo para los negocios, este ídolo para el amor, este ídolo, y así van teniendo sus colecciones de ídolos. Y Abimelech usó la técnica muy socorrida en la política: crea el problema y vende la solución. ¿A qué me refiero? Fue y les dijo a los de Siquem: ¿qué les parece mejor? ¿Que los gobiernen 70 hombres, o sea, los hijos de Gedeón en Ofra, o que los gobierne un solo hombre? Y acuérdense que somos parientes. Estaba creando un problema que no existía, porque nadie había dicho que ninguno de los 70 hijos de Gedeón iba a ser rey sobre ellos, o que iba a señorear sobre ellos. Nadie lo había dicho, pero él sembró esa idea, ese problema en el corazón de la gente que estaba en Siquem. Y les dijo: y acuérdense que yo soy de aquí. Y hay dos problemas con esta proposición de Abimelech. Primero, ellos debieron contestar, los de Siquem debieron contestar: no necesitamos ni 70 reyes ni un rey, pues ya tenemos a Jehová como rey. Esa era la respuesta correcta. Pero el corazón de ellos no era sabio, no sabían cómo enfrentar esta situación. Y segundo, Abimelech estaba hablando mal de los 70 hijos de Gedeón, pero él también era hijo de Gedeón. ¿Qué lo podría hacer tan especial para estar por encima de sus 70 medios hermanos? Pues a lo mejor el trato que su padre le dio diferente a los otros medios hermanos. Ahora, el pueblo de Siquem no tuvo pensamiento crítico para reflexionar que quienes estaban promoviendo a Abimelech para que fuese señor eran sus propios tíos. O sea, Abimelech convenció a sus tíos para que hablaran bien delante de él, delante del pueblo de Siquem. Y ellos no se dieron cuenta, los de Siquem, que eran sus propios tíos, era su propia familia los que estaban vendiendo a Abimelech como señor sobre el pueblo. No alcanzaron a ver el nepotismo que se estaba gestando. Un pueblo idólatra es fácilmente manipulado. Una persona idólatra es fácilmente manipulada porque su corazón no está alineado al de Dios. Ahora, el pueblo de Siquem antepuso su compromiso y lealtad a Dios por, primero que nada, sus propios intereses políticos. Tristemente vemos en la actualidad muchos líderes cristianos, muchos líderes religiosos que ponen por encima de los principios bíblicos intereses políticos. Puso también el pueblo de Siquem a su familia por encima de honrar a Dios. O sea, dijeron: pues Dios dice que es rey, pero mejor vamos a poner a nuestro propio pariente. Y usaron dinero ofrecido a los ídolos para desobedecer a Dios. Dice que tomaron plata del templo de Baal-Berit. Ahora, debemos de tener cuidado con la democracia. El versículo 6 del capítulo 9 dice: eligieron a Abimelech rey. Hay un muy buen libro por ahí que habla acerca de que es probable que la democracia elija en el fin de los tiempos al anticristo, porque tal va a ser el corazón de la sociedad. Es muy peligrosa la democracia porque es el reinado del pueblo, y si es un pueblo que es moral, un pueblo que es entregado a Dios, pues va a ser un buen lugar donde vivir. Pero si es un pueblo que es
ignorante de las cosas de Dios, que es idólatra, que es de un corazón inclinado al mal, pues vemos los terribles consecuencias en el pasaje que acabamos de leer. Termina siempre en una guerra civil. Cuando votamos, debemos considerar no solo las propuestas de los candidatos, lo cual es importante, y este año es electoral en nuestro estado. Es importante que escuchemos las propuestas de los candidatos, pero también, y debemos de buscar que las propuestas se alineen lo más posible a principios bíblicos de Dios. Pero también es importante considerar el carácter de los candidatos, que debe de ser considerado, ya que una persona sin escrúpulos puede decir que va a hacer buenas cosas, pero su carácter demuestra que va a hacer lo que le convenga a él o a ella o los intereses políticos del partido. Ser popular nunca debe ser el único requisito para ser gobernante. Y muchas veces eso es lo que primero consideramos, que sea popular y pues a ver cómo gobierna. Tenemos que ver el carácter de la persona. Hay que estar orando mucho para que podamos tener buenas autoridades en nuestra ciudad, en nuestro estado y obviamente también en nuestro país. Y como primer acto oficial del autoproclamado rey Abimelec, se llevó a cabo la masacre de los medios hermanos. Casi 70 medios hermanos fueron masacrados. Y repito, fue algo que grotesco, porque fueron sobre la misma piedra. No quiero entrar en algo muy gráfico, pero se pueden imaginar cómo terminó ese lugar cuando la sangre fue derramada de todos esos hermanos. Alguien que se autopromociona para un puesto de autoridad, más pronto que tarde va a mostrar su verdadero carácter. Como dice el dicho popular, ¿quieres conocer a alguien? Dale poder. Ahora, Jotam pronunció una parábola y emite una advertencia que debió ser muy considerada por el pueblo. Desde el monte Geserim, que por cierto era donde se debían pronunciar las bendiciones, según Deuteronomio 29, sentenció la situación de la siguiente manera. Al comparar a Abimelec con una zarza, que es un arbusto, les estaba diciendo que Abimelec no tenía la capacidad para gobernar al pueblo. Y Jotam primero les deseó que les fuera bien con su señor, el que ya habían elegido. Pero lo más probable es que no les fuera a ir nada bien, ya que iba a haber un gran conflicto entre el pueblo de Siquem y Abimelec, cosa que terminó sucediendo. Lo que mal empieza nunca termina bien. Tan solo 3 años después de que Abimelec subiera al trono de ese lugar, a tomar esa posición de señor, ya comenzaban los descontentos entre Siquem y Abimelec. Aunque los hombres se pongan de acuerdo en hacer el mal, Dios siempre está en control. Por ello nuestro pasaje dice que Dios envió un espíritu malo de discordia entre Siquem y Abimelec. Los hombres malvados se van a poner siempre de acuerdo, pero Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Y aunque ellos estén de acuerdo en algo, Dios tiene siempre la última palabra. Y vemos una escena en una cantina. Bueno, dice que es un templo pagano, pero para efectos prácticos era lo mismo. Y Gaal, una persona que se introduce en este pasaje, empieza a hablar mal de Abimelec y reta a Abimelec a que levante un ejército contra él. Pero claro, Abimelec no está para escuchar las amenazas. A veces somos muy valientes cuando no está la persona ahí. Nota, como cristianos, no nos corresponde hablar mal de nuestras autoridades. Podemos analizar, comentar y hasta criticar las políticas, pero no a las personas. Y claro, solamente cuando tengamos conocimientos del tema. Lo que no sabía Gaal era que había un compañero de Abimelec escuchando sus críticas. Siempre hay alguien escuchando. No solamente una persona, sino siempre está Dios
escuchando nuestras conversaciones y las palabras que estamos hablando. Y fue con el chisme a Abimelech, esta persona que estaba escuchando. Esto detonó un conflicto civil, las autoridades contra la población. Si estamos viendo que era un pueblo que estaba completamente alejado de los principios de Dios. Había error tras error tras error. Lo podemos ver en cada pasaje, en cada parte de este pasaje que acabamos de leer. Una de las enseñanzas de este pasaje es que lo que mal empieza, mal va a acabar. Abimelech comenzó con una artimaña política y también contrató a hombres ociosos. Esos son artimañas. Nunca podemos llegar a algo bueno usando sagacidad humana o sagacidad del mundo. Abimelech manipuló al pueblo para hacerlo rey. Abimelech masacró a toda persona que pudiera ser una amenaza política. Y los dos bandos, tanto Abimelech como el pueblo, terminaron confrontándose y aniquilándose mutuamente. Todo por su pobre carácter e idolatría. Es mucha enseñanza en este punto. La debilidad del carácter de Gedeón no fue atendida por él. Lo dejó sin atender y le impidió manejar correctamente la enorme bendición que Dios estaba trayendo a su vida al haberlo usado como el instrumento para liberar a su pueblo. Lo que Dios tuvo de intención como algo de bendición, Gedeón lo tornó en algo que fue de maldición, tanto para él, para su familia y para su pueblo. Y todo radicó en que no supo y no atendió esa debilidad de carácter, no se conoció a sí mismo. Y una de las cosas que como hombres, como personas, debemos de hacer es conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras debilidades, saber cuáles son nuestros puntos flacos para pedirle a Dios que nos ayude a fortalecerlos a eso, para fortalecernos en esa área, pero también para alejarnos lo más posible de cualquier tentación que pueda echar a andar esa área débil de nuestra vida. Yo no sé cuál es la tuya, yo sé las mías, y yo sé que tengo que estar siempre alerta de que no se vaya a presentar una ocasión en que yo pueda caer. Por eso la palabra dice que el que se sienta fuerte, mire que no caiga. Es terrible este pasaje, pero nos deja mucha enseñanza. Y por algo lo puso el Señor ahí. Hebreos por eso dice que lo que fue escrito de los antiguos es para nuestro provecho y enseñanza. Aprendamos de que no debemos de usar los métodos del mundo para poder avanzar en ninguna área de nuestras vidas. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra nos edifica y no nos esconde nada de lo que tú nos quieres enseñar. Al contrario, a veces es dura, pero sabemos que tú la pones ahí para que podamos ser sabios y que podamos ser inteligentes y aplicarla a nuestra vida. Que este pasaje, que esta enseñanza que tú permitiste que la conociéramos, nos guíe a guardarnos de toda debilidad de carácter, de todo vicio en nuestro carácter, que podamos atenderlo de la manera en que tú lo has puesto para que lo hagamos, trayéndolo delante de ti, reconociéndolo delante de ti, confesándolo delante de ti y pidiendo tu fuerza y tu poder del Espíritu Santo para mantenerlo a raya. Porque las consecuencias de dejarlo libre pueden ser terribles y pueden ser mortales para nosotros, para nuestra familia
y para nuestro pueblo en general. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Hugo, por su palabra, por compartirnos la palabra de Dios en este día. Gracias, Pastor. Amada familia, el próximo domingo, 14 de marzo, tenemos cambio de horario. El sábado 13, antes de dormir, recuerden adelantar 1 hora su reloj y así el domingo podrán conectarse a tiempo en nuestra reunión. No se le olvide. Ponga su reloj antes de irse a la cama el sábado. Y por último, queremos agradecer su generosidad al compartir sus diezmos y ofrendas. Las cuentas para depositar sus aportaciones aparecen en su pantalla. Puede ser transferencia bancaria o también depositar en Oxxo. Ahora los dejo con nuestro pastor Hugo Treviño, que nos dará su bendición final. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Hasta luego. Buenas tardes, familia. Qué gusto estar reunidos todos juntos como una verdadera familia, aunque no podemos hacerlo de manera presencial aún, pero seguimos clamando a Dios para que nos abra las puertas, para que podamos reunirnos, podamos volver a abrazarnos y alabar juntos al Señor. Pero por lo pronto disfrutamos de este tiempo, de una hermosa enseñanza y de una bella alabanza y adoración al Señor. Así es. Y pues sí, sigamos orando para que en el tiempo que sea prudente y que sea seguro podamos volvernos a reunir. No apresuremos las cosas, sino actuemos con mucha cautela ante esta situación. Y bueno, pues antes de irnos recibo una palabra de bendición que está en Jeremías 29:11. Dice: Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Familia, podemos descansar en que Dios tiene cuidado de nosotros y que los planes de Él son perfectos para tu vida y para la mía. Descansemos en eso. Así es. Descansemos en el amor y en la bondad del Señor. Dios los bendiga grandemente y que el Señor les conceda una feliz semana. Así es. Y nos vemos en Hombres con Propósito. También en Mujer de Éxito. Así es. Bendiciones.